Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y vamos a empezar un viaje más por este retrovisor, el programa de los lunes que Cine Garage presenta aquí en Puentes, al lado de otros programas distintos con temática diferente que pueden escuchar ustedes en distintas plataformas. No lo olviden, por favor. Hay programas de todo tipo, para todo tipo de gustos, entonces dense una vuelta por la programación y por la parrilla de Puentes para que sepan qué programas de los que con todo el gusto del mundo producimos aquí les interesa y les gustaría escuchar y seguir. Nosotros los hacemos con mucho cariño, entonces nos agrada cuando la gente nos comenta los pros y los contras. Y hay distintas plataformas para hacerlo. Por supuesto está la página de Puentes, puentes.me, en donde ahí todos los días, conforme los episodios y los programas se van publicando, ustedes van encontrando lo que hay de nuevo. Y por supuesto pueden irse también a los archivos por programas, para buscar algún programa anterior, para ver qué hemos hecho. Mera curiosidad, si alguien tiene que hacer una tarea de algo y un programa le sirve, pues adelante, ¿no? De hecho, los programas se pueden descargar, que es lo que sugerimos muchas veces, ¿no? Que si ustedes lo van a escuchar en su teléfono o en su iPod, pues lo descarguen en algún lugar donde encuentren Wi-Fi, la descarga es rapidísima, y luego se lo lleven para escucharlo sin necesidad de consumir sus datos. Eso es lo que hace mucha gente para ir, incluso escuchándolos en el coche, los bajan a su flash drive, ahí lo insertan después en el radio en el aparato reproductor de audio de su coche, y ahí nos van escuchando también. Les agradecemos a toda la gente que nos ha dicho que así lo hacen. Y para encontrar, repito, los programas de Puentes, hay distintas plataformas, además de puentes.me. Una de ellas es Podcast Addict, en donde está todo lo que producimos. La otra es TuneIn, la otra, una más, es Stitcher. Y al final dejo siempre a iTunes, porque es la plataforma en donde yo escucho mis propios programas y los de los colegas. Que es más o menos la misma mecánica. Si ustedes tienen un Apple TV, o tienen su cuenta de iTunes en su propia computadora y se suscriben a los programas de Puentes, cuando se publica un nuevo episodio de uno de los programas que ustedes siguen, lo descarga en automático cuando encuentra un Wi-Fi, y luego lo pueden tener ahí para reproducirlo cuando ustedes quieran, las veces que ustedes quieran. Además de descargar los episodios, ustedes también pueden insertarlos en su propia página o en su cuenta, en su perfil de Facebook. Pueden insertar también el episodio que más les guste. Pueden ahora además compartirlos a través de WhatsApp. O sea, estamos tratando de hacerles a ustedes todavía más sencilla la experiencia de estar con estos programas que, repito, hacemos con todo el gusto del mundo. Y el retrovisor, como mucha gente lo sabe, es el programa que Cine Garage dedica a las películas que ya pasaron, a las películas que no están en cine, pero que por supuesto siguen generando conversación, o que viene al caso recordar, o que están cumpliendo años, o que simplemente alguien escribió y nos pidió que habláramos de una o de otra película. Pues sí, de alguna forma es como el programa de los clásicos, pero hemos hecho episodios de películas muy malas, hemos hecho episodios de películas que simplemente nos acordamos, que se vieron y que pues nos dieron ganas de platicar sobre ellas. O sea, tampoco se intimiden si van a escribirnos y a pedir una película, no tiene que ser un clásico, no tienen que haberla visto tampoco, ¿no? Si alguien les ha contado de alguna película aquella de esas viejas que quieren saber por qué hay que ver, pues no se intimiden, escríbanos y díganos, oigan, pues yo no sé nada de esta película, pero he escuchado mucho de ella, ¿por qué no me platican un poquito? Entonces aquí tomamos nota, hay un pizarrón detrás de mi escritorio en donde están los episodios que han ido solicitando y donde poco a poco, conforme el calendario nos lo permite, pues les vamos dando salida. Y hoy vamos a retomar un tema porque se ha hablado mucho de Alfred Hitchcock.
Hemos hablado de Alfred Hitchcock en Renglones Luminiscentes, el programa que hacemos en donde no comparamos, pero pues hablamos un poco de las aportaciones que tiene un libro hacia una película y viceversa, ¿no? No se trata de elegir cuál de los dos es mejor, simplemente nos gusta ponerlos a platicar, qué información da uno, qué información da otro. Y en Renglones Luminiscentes ya hicimos un programa dedicado a Alfred Hitchcock a propósito de un gran libro de François Truffaut que se llama Hitchcock por Truffaut, tal cual, en donde François Truffaut entrevista al gran maestro Alfred Hitchcock para ir desvelando los secretos de cada una de sus películas. Es un libro apasionante, les recomiendo mucho, y lo vamos a pegar aquí en la bitácora, ese episodio, para que busquen el libro. Además, el libro tiene una nueva edición muy bonita, hay fotografías, está muy bien traducido, es una delicia leer esa entrevista de François Truffaut, se hayan visto o no las películas de Alfred Hitchcock. Obviamente la idea es ir revisando las entrevistas conforme se fueron haciendo, conforme va uno viendo las películas, hablan de todas las películas, se saltan unas, por supuesto, ¿no?, que son muy, muy intrascendentes, especialmente de la primera etapa de Hitchcock, la etapa en blanco y negro en Inglaterra, pero después, ya que llegamos, digamos, a las películas famosas, empezando en Inglaterra, que se pueden conseguir prácticamente todas ellas, es un gran ejercicio ir leyendo, o al revés, ver la película y luego leer la entrevista, que es el orden que yo sugiero. De verdad, si quieren aprender cine, si quieren saber lo que es hacer, ver, disfrutar, comer, sentir el cine, ese ejercicio de ir comparando la película con la entrevista les va a dejar una larga lista de enseñanzas que, por supuesto, habrá que agradecer tanto a François Truffaut como al maestro Alfred Hitchcock. Y pues por ahí, por supuesto, hemos hecho otras referencias al señor Hitchcock, porque pues siendo uno de los mejores directores en la historia del cine, siempre se termina hablando de él. Tarde o temprano alguien suelta el nombre, alguien saca una película en donde ya se habló ese tema o se habló de una manera diferente. Hitchcock tenía un abanico de reflexión brutal detrás de sí, y este abanico poco a poco se iba manifestando en sus películas. Entonces no es la primera vez que vamos a hablar de Hitchcock aquí en Cine Garage, pero digamos que sí no vamos a acabar aquí, es un primer acercamiento al trabajo que se hizo en Psicosis, una de sus películas más famosas. Para mucha gente es la mejor película que hizo nunca. Yo difiero, yo estoy más cerca del cine estilo Vértigo que del cine estilo Psicosis, ¿no? Mi violencia está más de aquel lado, aunque parece lo contrario. El slasher y el gore sí me gustan, los entiendo, los disfruto mucho, pero yo soy más del lado de la violencia de Vértigo, ¿no? De esa necrofilia, de ese tipo de amor insano, como le llaman muchos, que se manifiesta en Vértigo. Hay gente que prefiere el amor insano de Psicosis, que también podemos definir así la película, y podemos ir empezando a hablar de ella y del fenómeno que acabó generando. Entonces, no vamos a acabar con Psicosis, eso sí se los digo ahora. La película merece un episodio solo para ella, y seguramente en ese episodio tampoco vamos a acabar, y ahí sí quiero pues yo llamar a varios colegas, varios amigos, a que hablemos de una de las películas más famosas de Alfred Hitchcock, que ha generado el universo que les voy a describir en este programa, por un lado, y que ha generado una serie de películas, por el otro, que llegan hasta la infame Alfred Hitchcock, que presentaron hace como 2 años, ¿no? Con Anthony Hopkins en el papel de Alfred Hitchcock, que no me satisfizo nada. Tendría que revisarla especialmente para ese episodio, pero recordándola así de bote pronto, creo que no me hizo tan feliz como yo esperaba. Porque de alguna forma le quita un poco de este gran manto negro que tiene Psicosis sobre sí, que es una película que refleja, sí, mucho de la técnica y mucho del entendimiento del cine de parte de Hitchcock, pero donde también se dejan ver muchos de los lados no oscuros, sino oscurísimos de los personajes que a Hitchcock le gustaban. No necesariamente son proyecciones de él a través de los personajes, porque él no es el autor de la historia original,
De hecho, tampoco lleva crédito en la escritura del guión, aunque por supuesto él mete su mano, que era grande, ¿no? Pero sí se dejan ver estas enfermedades de los personajes que le gustan, que le atrae, de los cuales les gusta desarrollar historias y tenerlos ahí puestos a través de la pantalla de cine, muy cerca de audiencias que creían además ya conocer a Hitchcock. Esa es, yo creo, que una de las primeras sorpresas que presenta la película. Saca a Hitchcock de su propio universo, saca a su público también del universo Hitchcock, conocido hasta ese momento. La película comienza a rodarse en 1959 y acaba entregando una cosa mucho más brutal, acaba entregando una cosa más vanguardista incluso de lo que mucha gente consideraba y considera ahora, a pesar de estar filmada en blanco y negro. Yo digo que justo por estar filmada en blanco y negro. Y por otro lado, pues también porque se vuelve una película mucho más violenta, completamente llena de trampas, que es algo que se agradece siempre de un director tan inteligente como Hitchcock. Vas a contar una historia, no me la pongas fácil, ¿no? Veme soltando ciertas trampas y nada más ponme una delgada línea a través de la cual yo tengo que caminar para poder llegar hasta el final, y justo eso es lo que hace en Psicosis. Pues bueno, la película, ahora regresaremos a ella, nos vamos a referir de hecho a Psicosis, la original, hacia el final de este episodio. Antes vamos a describir buena parte del universo que ha generado, incluida la serie de televisión Bates Motel, que creo que están haciendo un trabajo realmente muy bueno. Ahora les diré por qué, pero en muy pocas palabras es porque, si bien no está del lado completamente independiente de la televisión o muy inserta todavía en esta televisión contemporánea completamente revolucionaria, sí se está alimentando de todos los beneficios de esa televisión, pero para ser transmitida por los canales tradicionales. A pesar de que la podemos ver en Netflix y en otros sistemas de streaming, la serie está contactando con el público a través del esquema tradicional, y eso también la vuelve una peculiaridad, como lo fue también técnicamente y a nivel de proyección y de difusión, como también lo fue Psicosis. Pues bueno, la película es un éxito mediano. La propia Alfred Hitchcock, la película que les comentaba hace rato, lo cuenta. La gente no estaba preparada para esto, o estaban, yo creo, en el aspecto contemplativo de, a mí me gusta Hitchcock siempre y cuando no cambie, ¿no? Que es lo que le pasa luego a mucha gente, a muchos cinéfilos, ¿no? Decir, a mí me gusta Ridley Scott, a mí me gusta Danny Boyle, a mí me gusta fulano o sutano, mientras no cambien, ¿no? Mientras sigan filmando como siempre. Y pues no, un autor tan importante, en este caso como Hitchcock, siempre va a tener una segunda visión, o siempre va a tener ganas de contar una historia de manera diferente. El propio Ridley Scott lo dijo, lo hizo a la hora de meterse con Covenant, ¿no? Le acaba de dar la vuelta por completo a toda la saga de películas, sacándolas casi del esquema de terror en donde las teníamos inmersas. Pues bueno, eso ocurre con esta película, pero obvio, poco a poco, en el boca a boca, la película se va convirtiendo en toda una sensación, alcanza el estatus de película de culto para después convertirse en todo un clásico al cual se referencia con hambre y con ganas a lo largo de la historia, no solo del cine, sino de la televisión. Es una película que inunda la cultura popular poco a poco, pero que la inunda, y acaba después entregando universos y propuestas bien interesantes. Una de esas se supone que iba a ser la segunda parte de Psicosis, Psicosis 2. Obviamente no buscaron un nombre alterno, en primera porque no era la moda de esos años, estamos hablando de una película de 1983, y en segunda porque sí querían seguir alimentándose de las enormes ganancias que acabó teniendo Psicosis en la taquilla. Entonces, ¿para qué cambiarle el nombre, no? Si la gente le gustó Psicosis, vamos a dejarlo en Psicosis 2 para que vengan un poco al morbo a ver de qué se trata esta película. Repito, la película se estrenó en 1983, la original es del 60, o sea, es una secuela que se toma 23 años, 22 en el caso, digamos, de la sinopsis, para poder surgir
No sé si en el mismo esquema que tenemos ahora las secuelas de Star Wars o de otras películas que han esperado en tiempo real el tiempo que debería haber pasado entre una historia y la otra, porque Psicosis 2 está ubicada justo 22 años después de lo que vimos en Psicosis, que repito es del 60, entonces la película se filma en el 82, se estrena en el 83, dirige Richard Franklin, actúan Anthony Perkins, Vera Miles y Meg Tilly. Anthony Perkins pues es Norman Bates, ¿no? Él es el actor al cual siempre vamos a recordar por el papel de Norman Bates, aunque pues ahora ya lo tienen, hay otros, por lo menos 2 nombres más que interpretaron el papel, pero Norman Bates le pertenece a Anthony Perkins. El trabajo que hizo solo y en conjunto con Alfred Hitchcock fue brutal, fue también muy diferente, y es precisamente por eso que Richard Franklin, para hacer su segunda parte de Psicosis, espera todo este tiempo para poder tener a Anthony Perkins. Repito, la historia está ambientada 22 años después de lo que ocurre con Psicosis, y pues es un poco una obviedad, ¿no? Hay algún grupo por ahí de fans de Psicosis, que por supuesto los hay, que no la consideran una mala película, que la consideran incluso una buena secuela a la historia que dirigió Alfred Hitchcock y que había escrito Joseph Stefano. Este desenvolvimiento psicológico de un personaje completamente aterrador como lo es Norman Bates. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues Norman Bates sale de la prisión. Una parte de la película, si mal no recuerdo, pues está ambientada en el juicio en el que se decide si Norman Bates, después de haber hecho todo lo que vimos y todo lo que no vimos, porque no solo se trata de una muerte, la registrada en Psicosis, hay varias muertes previas que se van descubriendo también conforme uno mastica la película y conforme la película misma va avanzando. Entonces, hasta donde recuerdo a Psicosis 2, una parte de la película ocurre en el juicio en el cual se va a decidir si Norman Bates puede salir a la calle o no, si ya está sano y si ya no representa un peligro para la sociedad. Por supuesto, el personaje de Vera Miles, que es el mismo que interpretó en la primera también, dice que pues bueno, eso es un poco burlarse del asesinato de su hermana, de dejarlo en segundo plano, de no querer solucionar las cosas, y ella se opone terminantemente a que Norman Bates salga de la prisión y regrese a su hotel, cosa que efectivamente ocurre, y es ahí donde la película empieza a torcerse hacia el lado ya me la sabía, ¿no? Cuando empiezan a dar la vuelta y entran en la zona de, mira, pues entonces ya sé en qué va a acabar. Poco a poco, por supuesto, Norman Bates va tratando de normalizar su vida, y pues los acontecimientos empiezan a repetirse, ¿no? Conoce a otra chava que también está hospedada en el hotel, sus propios fantasmas, que no son tan fantasmas porque están muy vivos, su propia madre que, como sabemos, vive psicológicamente en la cabeza de Norman Bates, también empieza a manifestarse, y pues en Psicosis 2 acaba ocurriendo en muy pocas palabras lo mismo que ocurrió en Psicosis, pero 22 años después. O sea, no hay sorpresa, no hay tensión, poco a poco vamos adivinando por dónde va a ir la película, prácticamente sabemos en qué va a terminar. Aunque pues por ahí hay un salvamento de último minuto, que justo le da pie a Psicosis 3, pero en Psicosis 2, digo yo, está todo muy desinflado, ¿no? No solo porque los personajes son 22 años más viejos, sino porque en realidad no supieron por dónde empezar a jalar el hilo para poder inflar su segunda parte. Yo creo que cuando se hace una secuela, y como prácticamente lo tomo como norma de vida, cuando se tiene que hacer algo, seguir el camino fácil, pues no está padre, ¿no? No representa ningún esfuerzo, no representa ningún reto, entonces se acaba más bien alargando un camino en lugar de hacer una bifurcación que enriquezca la experiencia, y creo que por ahí fue donde se les empezó a escapar
la idea de las secuelas de Psicosis. Psicosis 2 es prácticamente una calca, después de todo este tema del juicio, es prácticamente una calca de todo lo que ya habíamos visto en la primera parte. Entonces, repito, no hay sorpresa, no hay ilusión, no hay suspenso, no hay atmósfera, todo va ocurriendo así como muy a la luz del día, ¿no? Como si viéramos venir los acontecimientos durante kilómetros adelante, y pues es una secuela completamente desinflada. Eso sí, y quiero dejarlo muy claro, los fans la consideran una buena secuela, la consideran una buena película. Opiniones divididas. Lo que yo recomiendo es ver Psicosis, por supuesto, y luego ver Psicosis 2, porque ahí se darán cuenta un poco el cambio de nivel que hay de la una hacia la otra, y un poco también el cambio del mensaje. Yo creo que lo padre de que Psicosis sea Psicosis, y de ahí vamos a desarrollar la teoría de la segunda parte de este episodio, lo padre de que Psicosis sea Psicosis es justo que después de todo lo que vemos, después de todo lo que nos toca experimentar con Norman Bates en la película, el cierre es al mismo tiempo un cierre no necesariamente de candado, o sea, sí nos dejan muchas cosas en misterio, especialmente dentro de la cabeza de Norman Bates. Después de sus asesinatos, Norman Bates es un asesino en serie, es capturado por un detective, y presentado para un examen médico en la policía, y ahí el psicólogo les dice, es que este muchacho está muy mal, hay por lo menos 7, 8 personalidades dentro de su cabeza, pero la que predomina es la de su madre. Y pues ahora, con quien estuve platicando, a quien le estuve sacando la sopa de todos los asesinatos, les dice el psicólogo, fue con la madre. O sea, yo estuve hablando con la madre de Norman Bates, y la película termina con un plano estremecedor de Anthony Perkins mirando a la cámara de una manera muy peculiar, tan peculiar que Jack Nicholson la repite en El Resplandor, y escuchamos también la voz de su madre, ¿no? Que acaba de tomar el control por completo del cuerpo de Norman Bates, y la película termina justo en esa pequeña burbuja de esquizofrenia y de mundos en blanco y negro, de violencia bruta y de misterio sin resolverlo, vamos a decir así. Y esa nebulosa en la que nos deja, en ese paisaje poco claro hacia adelante, pero completamente explicado hacia atrás. O sea, sabemos lo que ocurrió, pero no sabemos qué es lo que va a pasar. Ese no sabemos qué es lo que va a pasar, a mí me agrada mucho. Entonces, de entrada, cuando pues, uno revisa Psicosis 2, es como de, híjole, no, o sea, yo estaba ya satisfecho artísticamente con todo lo que había pasado en la primera, con todas las dudas que te deja y con todo el tema que te presenta para desarrollar algo sobre la personalidad de Norman Bates, sobre quién va a ser ahora, sobre qué va a ocurrir dentro de la cárcel, como para que venga una película y me lo explique. Entonces, el hecho de que así venga una película y me lo explique, a mí me deja muy intranquilo, ¿no? Es una secuela, digo, esto es caer en el cliché, en el lugar común, pero es una secuela innecesaria, está hecha solamente para rescatar bastante de la gloria monetaria de la primera Psicosis, y pues impulsar una segunda. La veo, le repito, completamente innecesaria. Es fácil de conseguir, no es nada difícil de ver, entonces búsquenla por ahí, pero por supuesto la idea es ver primero Psicosis. Eso sí, ahí es donde comienza a demostrar tanto esta como la 3 un poco sus propias deficiencias. Cuando una secuela necesita tanto de la primera parte para poder empezar, para explicarse a sí misma, es que tiene problemas de guión, y yo creo que el guión de Tom Holland es bastante flojo, justo por eso, porque necesitamos obligatoriamente la referencia de la primera para poder entrar a los mundos que él propone en esta segunda parte de 1983. Y al lado, en esta otra parte del universo de Psicosis, pues está Psicosis 3. La primera es del 83, la segunda es del 86. O sea,
y ahí pueden ustedes detectar bastante del interés mercantil alrededor de lo que ya era una franquicia, ¿no? Ya teníamos 3 partes, de parte de los estudios y de las distribuidoras. Vamos a seguirle rascando la popularidad a una de las mejores películas que hemos tenido en nuestra filmografía. Entonces hacen primero Psicosis 2, luego hacen Psicosis 3 en 1986 y le dejan al propio Anthony Perkins el trabajo del director. Él es el encargado de dirigirse a sí mismo porque él tiene una pequeña participación en esta historia. De hecho, Norman Bates muere en Psicosis 3. Le dejan, ¿no?, las llaves abiertas para contar una historia que sí, ahora sí estaba realmente fuera de control. El guion es de Charles Edward Pogue, repito, dirige Anthony Perkins, y la historia está entre lo disparatado y lo aburrido. Esta película sí la recuerdo como plana por completo, sin ningún tipo de alma, muy inconexa. Pues Anthony Perkins no tenía de dónde agarrarse. Yo no estoy cuestionando sus habilidades como director, a lo mejor las tenía, a lo mejor no, pero creo que gran parte del fracaso de esta película, fracaso artístico, quiero decir, no tengo los datos de la taquilla, pero me imagino que tampoco les fue tan mal. Habrá que ver, ¿no? Pero creo que sí, el hecho de haber dejado ir todo lo que Hitchcock había construido en esta tercera parte ya muy desdibujada, pues sí merece un regaño mayor, ¿no? Para el señor Perkins en especial, porque él dirige y protagoniza la película escrita por Charles Edward Pope. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En esta tercera parte, si la segunda ocurría 22 años de lo que había pasado en la primera, esta tercera ocurre un mes después de lo que vimos en Psicosis 2. Es decir, Norman Bates nos regresa a la cárcel de la forma como lo creemos. ¿Por qué? Porque en esta tercera parte se nos cuenta la historia de Norman Bates dentro de la institución psiquiátrica en donde lo tienen recluido bajo estrictas medidas de seguridad. Vemos su vida en el hospital mental, ¿no? Y ahí se hace amigo de otro chavo, con quien pues empieza a contarse varias de las cosas que ocurrieron en la casa, y Norman Bates, a manera de agradecimiento a este muchacho, le hereda la famosa casa de Psicosis, ahí donde ocurrió todo, que hemos visto cientos de veces en fotos, en pósters, en videos, y que se puede visitar ahora, ¿no?, en reconstrucción en el Universal Studios Tour, o Universal Tour se llama, ya no me acuerdo. Lo tomé hace mucho tiempo, cuando era yo niño. No suelo hacer esos tours ahora, mi aproximación al cine es diferente. Pero bueno, Norman Bates le hereda a este amigo del psiquiátrico, le hereda la casa para que la convierta en una... no, me estoy confundiendo con la serie de televisión. En Psicosis 3, Anthony Perkins, sigue viviendo en su casa, se queda en el hotel, y ahí se enamora, es para que vean. Perdón que me confunda, pero ahorita explico lo que estaba yo contando en la siguiente parte. Norman Bates se enamora de una monja guapísima, ¿no? Llega una monja a hospedarse al hotel, y él se enamora de ella. Y por supuesto, la personalidad de su madre, que en parte es el gran tormento de Norman Bates, y es la cara oculta de la historia de Psicosis. Su madre vuelve a ponerse celosa, empieza a florecer de nuevo en la cabeza de Norman Bates, y las cosas también se empiezan a salir de control. Entonces, Psicosis 2 es una especie de repetición de lo que ocurre con Psicosis 1, ya en un nivel de extravagancia pues muy elevado, ¿no? El hecho de que Norman Bates se enamore de una monja, retorciendo todavía más su apetito sexual, siempre desviado y siempre reprimido. Ahora se enamora de una monja, y por supuesto su madre se pone doblemente celosa y se manifiesta en su casa, y empiezan a ocurrir cosas muy, muy extrañas. Esa es en realidad, perdón la confusión, la trama de Psicosis 3.
En Psicosis 2 está el juicio, él regresa y vuelven a pasar las cosas. En Psicosis 3 él sigue viviendo en el hotel hasta que llega la monja y un par de personas más. Hay un investigador también ahí. O sea, están tratando de utilizar los mismos elementos de la primera ya de una manera pues insalvable, ¿no? Están como agarrándolos al vuelo del aire a ver qué es lo que puede pegar. Y pues sí, Psicosis 3 no tiene ni pies ni cabeza. Si la 2 me parece mala, la 3 me parece hasta olvidable, por eso se me estaba olvidando lo que la película cuenta, porque es eso, es una película completamente olvidable. No se la recomiendo para nada, aunque pues bueno, si se encuentran por ahí el famoso paquete Psicosis, donde está estas dos secuelas y donde se incluye además la película Bates Motel del 87, de la cual hablaremos después del corte, pues cómprenla, ¿no? Están de curiosidades, pues échenle. Si son fans de Psicosis, ahí está toda la información. Vámonos al corte de este episodio y ahora sí vengo a platicarles todo lo que pasa en el Bates Motel, que era lo que les estaba contando hace rato pensando que estaba yo hablando de Psicosis 3. ¿Por qué lo saqué? Pues porque de entrada tiene el mismo nombre que la serie y pues en segunda porque no tiene nada que ver con Psicosis. Vamos y venimos. La gente de un lado del camino está tratando mal a la gente del otro lado del camino. La gente que tiene un trabajo está tratando mal a la gente que no tiene trabajo. La gente con una religión está tratando mal a la gente que tiene otra religión. La gente que escucha un tipo de música está tratando mal a la gente que escucha otro tipo de música. La gente que gusta de un tipo de zapatos está tratando mal a la gente que gusta de otro tipo de zapatos. La gente que gusta de moverse en un tipo de vehículo está tratando mal a la gente que gusta de moverse en otro tipo de vehículo. La gente que está respirando está tratando mal a otra gente que también está respirando. La gente que gusta de un tipo de comida está tratando mal a la gente que gusta de otro tipo de comida. La gente que no usa drogas está tratando mal a la gente que se pregunta por qué no se pueden usar drogas. La gente en un lado del camino no escucha a la gente del otro lado del camino. Dinamita tus prejuicios. Construye puentes. Núcleo distante. Canciones, personas y discusiones. Con Ulises Allís y David Aguilar. Los viernes a las 4 de la tarde a través de Puentes. Ok, estamos de regreso. Ahora sí, después de la primera parte de la película, después de la película original Psicosis de Alfred Hitchcock de 1960, después de Psicosis 2, después de Psicosis 3, un año después de Psicosis 3, en el 87, se filma una película para televisión llamada Bates Motel, en donde ocurre lo que les estaba yo explicando hace rato. En la institución psiquiátrica donde estaba internado, Norman Bates conoce a alguien a quien más o menos le cuenta las cosas, se relaciona muy directamente con él y le hereda el famoso hotel, la casa esta y las habitaciones en donde ocurren las otras tres historias. Y este nuevo personaje, está decidido a convertir todo eso en un negocio legítimo, en un negocio limpio, en tratar de olvidar el pasado, en tratar de separar todo lo sangriento que ha ocurrido en esas habitaciones y en esa casa, para pues, cambiarle la fachada a la casa, al negocio, y hacer de eso algo rentable para poder vivir. Pues bueno, está tan determinado el personaje en separarse de la anterior Psicosis, en romper esta liga de asesinatos oscuros y violentos, que incluso el tono de Bates Motel, la película del 87, cambia con respecto a las anteriores. Quiere apuntar hacia la comedia, quiere apuntar hacia el chiste, quiere apuntar hacia la broma, ¿no? Y presenta situaciones también pues muy poco creíbles, que están pésimamente escritas. La película la dirige un señor llamado Richard Rothstein, él también la escribe, está protagonizada por Bud Cort, Lori Petty y Moses Gunn. Ya no está Anthony Perkins aquí, ¿no? El Norman Bates que presentan pues no tiene ya nada que ver con el de Anthony Perkins, que además vivió un poco de la fama de Norman Bates hasta el final de sus días. Todo mundo se refería a él como
Anthony Perkins, Norman Bates, o Anthony Perkins, el de Psicosis, aunque por supuesto tuvo otras películas después de haber trabajado con Alfred Hitchcock. Bates Motel no lo tiene ahí, no quiere tenerlo ahí, no quiere ser una película de suspenso, no quiere ser una película de terror ni violenta, quiere ser todo lo contrario, y lo peor, no le sale. Yo creo que esa es la gran tragedia del primer Bates Motel, que queriendo haber hecho una comedia, simplemente no le sale, no está, digamos, lo suficientemente bien escrita para poder transformar, además, una atmósfera muy pesada, muy bien desarrollada por Hitchcock, que acaba transminándose a las dos secuelas, no acaba de transportar toda esa oscuridad hacia una comedia válida y sólida. No lo logra de ninguna manera. Entonces, lo que les decía hace rato, si se van a comprar el paquete de Psicosis, en donde a veces viene, muy buena parte de las veces viene Bates Motel, pues véanla como una curiosidad, pero en realidad está del lado, completamente del lado de todo el universo Psicosis, incluidas las dos secuelas malas. Entonces, pues como curiosidad podría funcionar, pero más allá, yo no le veo ninguna utilidad a la película de Richard Rothstein. Pues no, o sea, no. Me da hasta pena hablar tan poco tiempo de esta película, pero pues es que es eso, también es completamente olvidable. Pero curiosamente, y a lo mejor yo creo que con la distancia de los años eso se puede incluso justificar, le acaba heredando el nombre a la serie de televisión que ahora sí se encarga no solo de recrear, sino de irse acercando poco a poco a los ambientes y a las historias y a los personajes que nos entregó Alfred Hitchcock. Si ustedes recuerdan, en 2013 comenzó a emitirse una serie por TNT, yo la veía por TNT, aunque creo que Warner también la pasaba, sin embargo me parece que, no, era Universal Channel, porque la película, la serie está producida por Universal para A&E, pero en México, en la televisión por cable mexicana, pasaba, me parece, por Universal Channel, que se llama Bates Motel, y que lo que quiere hacer desde un principio es acercarse a los terrenos que dejó plasmados Hitchcock. Esa es la enorme diferencia con respecto a las secuelas, y esta es la gran ventaja que esta precuela entiende y practica. Se trata de una precuela, se trata de tratar de reconstruir la psique de Norman Bates, inventándose una serie de acontecimientos que incluso no tienen nada que ver con la película, porque la película ocurre, como les dije, en 1960, y esta serie de televisión, creada por Anthony Cipriano, Carlton Cuse y Kerry Ehrin, ocurre en la época contemporánea, ¿no? Yo recuerdo mucho, no sabía nada, no había leído nada de la serie, sabía que pues estaba relacionada con Psicosis y que eventualmente la película y la serie se iban a empatar, iban a empezar a contar la misma historia. Entonces, recuerdo mucho haber visto el primer episodio y sacarme mucho de onda en el momento en que un Norman Bates que está entrando a la adolescencia, que está además iniciando la preparatoria, envía un mensaje a través de un teléfono inteligente, ¿no? Ahí fue donde yo empecé como a descontrolarme un poco, y me tomó un capítulo más, no solo entender que se trataba de una precuela contemporánea a una película del 60, ¿no? Ese pequeño gran viaje en el tiempo que propone la serie, sino que más bien usaban a la película como pretexto para, en una serie contemporánea, terminar en ese universo que ya todo el mundo conocemos. Y ese ejercicio se me hizo interesante, que nos obligaran a tener a la película como referencia, pero lejos, y que entráramos en un pequeño cosmos creado por el espíritu de admiración, de reverencia, de entendimiento de esa película, pero en esta serie. No sé si me estoy explicando. Sí se nota unas ganas grandes de hacer un homenaje a un clásico del cine, pero a la distancia, ¿no? Tomándose todas las libertades del mundo,
perdiéndole el miedo y siendo un poco sacrílegos a la hora de traerla al mundo contemporáneo. ¿Por qué? Por lo que quieren es entender esa psique y ese fenómeno y esos acontecimientos. Repito, sí, la película nos cuenta qué pasa con Norman Bates, la película nos cuenta qué pasa con su madre, ¿no? Que es, repito, la gran historia oculta de Hitchcock, de Psicosis, de la original, es la madre, ¿no? Vamos conociendo a la madre, que es en realidad quien lleva a cabo los asesinatos, vamos conociendo su personalidad posesiva, dominante, enfermiza, cómo es que incluso alimenta el hambre edípica de su hijo, y ella es la que se va moviendo por debajo de los personajes, como haciéndose presente cada vez más, ¿no? Como un gran monstruo que se nos va presentando escama por escama, que no llega de golpe, sino que tenemos que ir entendiendo y descubriendo, y la serie justo hace eso. La serie nos presenta mucho de lo que Norma, que es como bautizan a la madre, mucho de lo que Norma Bates hace para comenzar a delinear la muy enferma psique de su hijo Norman, a quien posee de manera enfermiza, a quien protege de manera exagerada, para ir poco a poco marcando el camino que va a desembocar en lo que conocemos con Anthony Perkins, ¿no? Y eso es lo que me hizo admirador de la serie. La he seguido, la serie se sigue transmitiendo, va a acabar contando la misma historia de Psicosis, pero ahora está ya muy, muy cerca de lo que Alfred Hitchcock fue presentando, y creo que eso hay que aplaudírselo a la serie, que nos han ido, me imagino con una muy buena dosis de asesoría psiquiátrica, nos han ido acercando a esa psique, nos han ido mostrando cómo se fue deformando, cómo se fue torciendo, cómo se fue llenando de oscuridad y de violencia, cómo es que esta gran enfermedad que tiene Norman Bates se fue gestando dentro de su cerebro atormentado, ¿no? Esa es en realidad la narración de la película, de la serie, y la intención, dejarnos dentro de la cabeza de Norman Bates poquito antes de que empiece todo lo que ya conocemos en Psicosis, y eso, pues, me imagino requiere un trabajo de escritura brutal, y un trabajo de entendimiento de la problemática mental de alguien como Norman Bates también muy, muy, muy profundo. Y se nota, ¿no? Sí, nos cuentan la historia del pueblo, nos cuentan la historia de la madre, el pasado de la madre, ¿no? ¿Quién es el padre de Norman Bates? Nos inventan a un hermano que también tiene un origen bastante retorcido, pero todo esto va cortando las líneas que le van a acabar dando forma final a esta psique violenta y asesina de la película de Alfred Hitchcock. Si no la han visto, la verdad se las recomiendo. Aunque sí, también recomiendo ver la película para poder clavarse todavía más en lo que la serie está presentando. De hecho, los primeros 5 capítulos de la primera temporada nos exigen, ¿no?, un poquito más, están un poquito menos justos los tornillos, y sí, si no es por la referencia y si no sabemos a dónde quieren llegar, esos primeros 5 capítulos pueden decepcionar a mucha gente. Entonces, si no la han visto, yo recomiendo ver Psicosis y luego comenzar a ver la serie así tal cual. Se van a pasar un momento interesante, que sí hay momentos muy inquietantes. Para interpretar a la madre de Norman Bates, a Norma, llamaron a Vera Farmiga, que ahora también es productora de la serie, una actriz muy, muy, muy especial. A mí no me acaba de convencer en otros lados, aquí me parece que hace un trabajo espectacular. Me pasa lo que le pasa luego a muchas señoras en las telenovelas, ¿no? Que la actriz o el actor les cae mal por el personaje que interpreta. Y el personaje de Norma Bates es tan enfermo, está tan retorcido, está tan fuera de sí, tan fuera de control de manera mental, que a veces creo que Vera Farmiga me cae mal, cuando en realidad quien me cae mal es la madre de Norman Bates. O sea, de ese tipo de trabajo estamos hablando. Y Freddie Highmore, que es el elegido para interpretar a Norman, que ha sido, hasta donde yo sé, el único sucesor real de Anthony Perkins, hacía un trabajo genial, ¿no? Que nos lleva de este primer chico completamente desprotegido, que está enviando un mensaje en un teléfono celular, en un teléfono inteligente, nos lleva
a los despertares de este amor edípico, enfermizo y violento, ya muy presente en la temporada 3, donde ya las cosas claramente están entrando a esta burbuja de sadismo y de violencia que dibujó Alfred Hitchcock. La transformación de Freddie Highmore conforme las temporadas van caminando se me hace realmente notable. También por ahí quiero que le echen un ojo. La serie solo va a tener 5 temporadas, la última está a punto de comenzar. Y que, repito, es la que va a acabar contando lo que ocurre en Psicosis. Poco a poco se van orillando hacia allá y creo que ese acercamiento lo están haciendo pues con todas las herramientas que la televisión contemporánea permite, ¿no? Episodios de 45 minutos, que uno incluso puede ver seguidos. Ahora en Netflix, la serie está presente en Netflix y otros sistemas de streaming, se pueden ver varios capítulos seguidos, y las herramientas narrativas de esta nueva televisión, ¿no? Estos encuadres, estos movimientos de cámara que antes no teníamos y que por supuesto la Bates Motel del 87 pues no tiene. Quería hacer una película para la televisión. Esta, la que les digo, Bates Motel, no está metida en los terrenos de Breaking Bad, no está metida en los terrenos de House of Cards, que es ahora sí como la nueva serie, la serie grande, la que ya no es televisión de ninguna manera, sino que es una serie, pero también está ligada al otro lado. Entonces, meneándose entre las dos, están haciendo un trabajo bien interesante y sobre todo sobresaliente. Y luego, por supuesto, vamos a llegar a Psicosis, que como les dije, no nos va a dar tiempo de desarrollar al 100%, pero que le dedicaremos un trabajo especial. Psicosis es una película brutal. Es una película que rompe muchos esquemas, incluso para el propio Alfred Hitchcock. Y aquí voy a empezar, porque sí quiero que eso quede claro. Aquí voy a desmentir algunos, por lo menos un mito que además acaba de renacer hace poco en internet, de una manera muy absurda, ¿no? Alguien posteó por ahí que Alfred Hitchcock había filmado esta película en blanco y negro porque no quería que la sangre espantara al auditorio. ¿Cuándo ha mostrado sangre Alfred Hitchcock? No necesita mostrar sangre para espantar al auditorio. Eso es completamente falso. Hay muchas razones por las que Alfred Hitchcock realizó esta película en blanco y negro. La primera era que pues él quería realizar un experimento justo con la película en blanco y negro, viniendo además de un manejo del color a nivel narrativo muy profundo, y ahí debemos hacer un programa sobre Vértigo y el manejo del color. Nada más sobre eso se puede hacer un programa. En Psicosis, lo que estaba haciendo Alfred Hitchcock era, por un lado, bajar el presupuesto de la película. Él quería que se viera como una película independiente. El cine independiente, por un lado, estaba encontrando su camino a las pantallas, y Hitchcock quería ver de qué se trataba eso, ¿no? Quería ver cómo es que estos nuevos muchachos que están haciendo películas de muy bajo presupuesto están consiguiendo llegar a las pantallas, número uno. Número dos, bajando el presupuesto, el experimento de Hitchcock también era decir, ¿cómo es posible que muchas películas independientes o muchas películas serie B, es decir, ya de no bajo, sino bajísimo presupuesto, tan mal hechas, tan mal contadas, tan mal ejecutadas, llegan a ganar dinero en las pantallas? ¿Qué pasaría si nosotros, con muy poco presupuesto, hacemos una película en blanco y negro como la hacen ella, pero la hacemos bien? Seguramente ahí las ganancias pues deben llevar doble cero, ¿no? Por lo menos. Y sí, Alfred Hitchcock en ese aspecto, esa es una justificación, entonces les doy la otra. Esa es parte del experimento de hacer la película en blanco y negro. Tanto que cuando le dicen a Hitchcock, creo que fue la Universal, oiga señor, pues no le podemos pagar lo que usted dijo, la película es de muy bajo presupuesto, ¿qué hacemos? Y Hitchcock dijo, denme parte de las ganancias. Y se llevó más o menos el equivalente ahora a $120 millones. Nada más por lo que recaudó la película que le tocaba a él, ¿no? Eso, ahí por lo menos el experimento le salió. Por el otro lado también, acaba contando una película en blanco y negro con bajo presupuesto que acaba llegándole a la gente. Otra justificación para hacer la película en blanco y negro
Estamos hablando de 1960, cuando la televisión ya estaba completamente posicionada en el mundo occidental. La gente veía tele y dejaban de ir al cine. Entonces, también la idea de Hitchcock era decir, y por supuesto la tele era en blanco y negro, la idea de Hitchcock era decir, a ver, vamos a tratar de jalar a la gente que está viendo estas cosas en la televisión hacia los cines. Vamos a presentar una película en blanco y negro, en formato pequeño. Vamos a hacer una película de bajo presupuesto. Vamos a tratar de que puedan empezar a creer ver lo que están viendo en la tele con una película que jamás van a poder pasar en la tele. Una película tan violenta y tan seductora como Psicosis no se puede pasar en la tele, pero de alguna forma el formato y el blanco y negro nos aceptan al mundo de la televisión desde el punto de vista del espectador, y también le salió. La película acabó siendo un éxito. Tercera justificación, estamos hablando de los años en que la nueva ola francesa también estaba despegando en Francia. Justo directores que estaban tratando de trabajar de manera independiente y que estaban filmando con muy buenas películas emocionadas en blanco y negro. Estaban consiguiendo cosas tan sobresalientes como Sin Aliento, de Jean-Luc Godard, que tiene una fotografía en blanco y negro realmente espectacular. Hitchcock dice, yo también quiero filmar como esos chavos, ¿no? Yo también quiero acercarme al mundo que estos muchachos están narrando y ver cómo es que están contando estas historias con películas me refiero al material ahora sí, ¿no? Con las emulsiones tan buenas y tan bien preparadas para contar una historia. Yo también quiero hacerlo a eso, quiero acercarme desde ese punto a lo que están haciendo los chavos de la nueva ola francesa. Esa es la otra justificación. Cuando alguien les lance la teoría de la sangre, díganle que no, que está completamente equivocado. Y pues bueno, a partir de ahí se acaba desarrollando una película de un asesino en serie que merece un análisis mucho, mucho más profundo, pero que acabó creando este universo que les acabo de contar, ¿no? Son 3 películas, una para televisión, una serie de televisión contemporánea que pueden ver en cualquier momento, o que espero puedan ver en cualquier momento, y que nos deja con las ganas de hablar de manera detallada sobre Psicosis. Invitaré a alguien para hablar y discutir de ella, y que quede esto todavía más sabroso. 3 datos de trivia que me encontré por ahí completamente inútiles pero sabrosos. Durante el rodaje de Psicosis, Alfred Hitchcock le decía a Anthony Perkins Master Bates, el amo Bates, ¿no? Así se refería a él durante el rodaje. Es la primera película que muestra un retrete funcionando. La cámara en algún momento se hace una toma cenital hacia el retrete de una de las habitaciones y el retrete está funcionando. Eso no había pasado jamás en el cine americano, imagínense. Y luego de Psicosis, Alfred Hitchcock quiso hacer una película en Disneylandia, quiso entrar a filmar un día a Disneylandia y el señor Walt Disney le dijo no lo dejen entrar. Él fue el que hizo esa infame película, bueno, no infame, era como nefasta más bien la palabra que utilizó, esa nefasta película llamada Psicosis. Yo no quiero que ese señor filme en Disneyland. Esa fue la respuesta de Walt Disney cuando vio Psicosis y luego se enteró que Alfred Hitchcock quería filmar en sus terrenos. Solo por eso, solo por esa declaración, Psicosis debe ser enseñada en todas las escuelas del mundo. Muchas gracias por escuchar. Hablaremos, lo prometo, muy pronto de Psicosis en uno de estos retrovisores. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me